tengas a otra pendiente. Quiero verte más, aunque sea físicamente. Quiero verte más, aunque por una vez tenerte. Quiero verte más. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes, estoy grabando en la tarde, por eso estoy con poco sol, así que les doy la bienvenida ya a la clase 6 final de unidad. Excelente, bien, estamos terminando una unidad ya que fue todo un desafío ya, así que muchísimas gracias a todos los que están viendo esta clase, ya sea a través de su Classroom o sea a través del canal de YouTube de El Loco Profe de Historia. Francisca Valenzuela es lo que se escucha de fondo del álbum El Buen Soldado, y una hermosa canción, Quiero Verte Más. Bueno, para mí, de hecho, si Francisca está viendo esto, soy un fan de ella, y me encanta el álbum de Buen Soldado. De verdad, para mí está en mi lista de Spotify, dentro de los favoritos, lo escucho. Hay una canción muy hermosa, me gusta. Entrevista genial. Así que, wow. No, la Fran son muchos recuerdos los que tengo en este caso con la Fran y toda esa época de juventud que vivimos en Valparaíso cuando el huevo existía y cosas así. No les voy a meter cosas en la cabeza. Los profes también fuimos jóvenes alguna vez. Y ahora ya nos avejentamos y nos pusimos fomes, pero vimos como muchos de los que hoy en día son grandes artistas comenzaron tocando en lugares pequeños, ya, y muy feliz con todo el camino que en este caso hizo la Fran para llegar a ser lo que es. Así que de verdad, mi admiración al trabajo de Francisca Valenzuela. Escuchamos entonces Quiero Verte Más. Les recomiendo, bien, que escuchen buena música, música que finalmente los motive, sobre todo en una época donde estamos hablando de una pandemia que esta generación, de todas las 4 generaciones que estamos viviendo en el día de hoy, no la habíamos vivido. La última pandemia había sido ya en el año 1920 aproximadamente, posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando soldados norteamericanos llevaron entonces a Europa un virus y que se transformó entonces en lo que nosotros vamos a conocer como la gripe española. Es bien interesante eso porque el origen de la gripe española no es de España, sino que en Estados Unidos, Kansas. Y los soldados norteamericanos la llevan entonces a Europa. Bien, pero más allá de dónde se origina o no, lo importante es lo que los seres humanos somos capaces de hacer frente a una pandemia. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la clase del día de hoy, que tiene que ver con los derechos, con las actitudes, con el cuidado de nuestro entorno, la gran pregunta es, bueno, nosotros desde cada uno, desde nuestro punto de vista, dentro de nuestra opinión, desde nuestro ser, ¿qué hacemos para aportar a nuestra comunidad? Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe de Historia y les presento ya la clase número 6 del 6º año básico. Pueden seguirme en las redes sociales como @cerorecargado en Instagram, en Twitter ya, y en YouTube. Recuerden, en el canal El Loco Profe de Historia. Quienes están viendo esto, le agradezco por estar viendo esto desde YouTube. Recuerden darle like, compartir y también suscribirse. Bien, esto es un video y como es un video, vamos a dar algunas indicaciones para quienes por primera vez están viendo este canal, ya, o quienes están retomando entonces las clases a través de Classroom. Bien, lo que se hace siempre es poner el título de la clase, en este caso Derecho, Actitudes y Cuidado de nuestro entorno, y luego de eso entonces vamos a poner el objetivo. ¿Bien? Dentro de entonces tu cuaderno pones la clase, pones el objetivo y pones la fecha del día de hoy. Saludar también a todos y cada uno de ustedes, queridos estudiantes, que el día de hoy es el día del alumno. Así que muchas felicitaciones y muchas felicidades para que lo pasen en su día. ¿Qué mejor regalo puedo hacerle yo? Por mi parte, en este caso, darles una genial y una grandiosa clase. Bien, que como profesor me esmero en aquello, bien, en poder hacer una buena clase para que usted, de todas las cosas que vamos comentando y que vamos explicándole, puedan aprender entonces, pero sobre todo puedan también aplicarlo en su vida cotidiana. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase sobre derechos, actitudes y cuidado de nuestro entorno, donde el objetivo es reconocer diversos mecanismos para proteger nuestros derechos, las actitudes cívicas
de la participación y el cuidado del patrimonio y el medio ambiente. Recuerda que esto es un video, puedes ponerle pausa ya para poder ir tomando apuntes e ir escribiendo lo que a ti te parezca, interesante. Además de eso, si estás matriculado en el Colegio Charlie School, tienes acceso a lo que es el Classroom de la asignatura, donde puedes descargar también este PPT y tenerlo dentro de todo lo que son tus documentos, tomar apuntes, imprimirlo, hacer lo que tú quieras con aquello. Bien, dicho eso, entonces comenzamos con la clase propiamente tal. Bien, ¿quiénes protegen nuestros derechos? Ya, nosotros habíamos visto en algún momento ya que estaban las personas, el Estado, ya tenían parte de responsabilidad frente a la protección de los derechos y también las comunidades. Sin embargo, ahora la pregunta es, en sí, propiamente tal, ¿quiénes nos pueden ayudar a nosotros a proteger nuestros derechos? Bien, derechos que ya vimos en la clase anterior, ya, donde puedes poder revisar, si quieres volver a revisar lo que fue la clase anterior, cuáles eran nuestros derechos, cómo se enlazaban con los derechos humanos y cómo también nosotros podemos ver que dentro de nuestra constitución hay derechos que están ya garantizados por parte del Estado. Ahora la pregunta es, ¿quién protege nuestros derechos? Bien, y en ese sentido vamos a hablar de tres elementos bien fundamentales para poder entender la protección de derechos. Lo primero, claramente que los derechos deben ser protegidos por instituciones estatales, es decir, pertenecientes al Estado, que nosotros conocemos como tribunales de justicia, ¿ya? Ellos son los que tienen la primera tarea, en este caso, de poder entonces proteger nuestros derechos. Bien, hay un montón de mecanismos para poder hacer la protección de derechos, pero lo importante es que los tribunales están para eso. Hablábamos que los tribunales nacen, lo mismo que el derecho, a través del sentido de la justicia, de lo que es justo. Los abogados dicen, o llaman a eso, ya, lo que da a derecho, es decir, lo que está escrito en la ley. Y frente a eso, entonces, es súper importante poder primero conocer nuestros derechos, saber que cada derecho conlleva entonces un deber, y eso ya lo hemos visto en clase, es decir, que no solamente yo tengo el derecho, por ejemplo, a recibir educación, sino que también tengo el deber a poder ejercer ese derecho a la educación a través de el aprendizaje de contenidos, ¿bien? Entonces yo vuelvo, me da vuelta todavía cuando pregunté cómo mejorar las clases de historia, alguien me dijo, no, que no la haga. Y ahí claramente que hay una vulneración propia del individuo frente a un derecho que es su derecho a recibir educación, ¿bien? Entonces, en ese sentido, el llamado siempre de nosotros mismos es a saber cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades que tenemos frente a ellos y también frente a los demás. Es decir, que los deberes no solamente están para que nosotros los cumplamos por nosotros mismos, sino que también están para que los cumplamos ya para en beneficio de todos los demás. Y eso tiene que ver más bien con el sentido de lo que busca la participación, que es finalmente generar el bien común, ¿ya? Y que ese es el bien final de los estados. Bien, eso es lo primero. Vamos a ir al segundo punto que está acá, que son las organizaciones no gubernamentales o las muy llamadas ya ONG y también las fundaciones. Bien, entonces en ese sentido hay un montón de fundaciones que ayudan a poder proteger nuestros propios derechos y que se eviten de que sean vulnerados. Bien, y en ese sentido, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales ya pueden haber muchas, de hecho hay muchas que tratan con el tema de nuestros derechos. Por ejemplo, UNICEF ya es una organización ya no gubernamental, es decir, que no depende del Estado, pero que lo que busca entonces es la protección de los derechos de la infancia. Bien, en Chile tenemos otras fundaciones como por ejemplo la Fundación de la Superación de la Pobreza, ya que en este caso acoge y ayuda a niños para salir de ciertos estados y que no se vulneren sus garantías individuales mínimas. Por ejemplo, en la Fundación para la Superación de la Pobreza, ya hay un programa que se llama Adopta un Hermano, donde un estudiante hace de tutor de otro más pequeño para que finalmente su derecho a la educación no sea vulnerado. ¿Bien? Y así sucesivamente hay distintas organizaciones no gubernamentales que van a trabajar desde distintas temáticas para lo que va a ser la protección de nuestros derechos. ¿Bien? Por ejemplo, Greenpeace ya es otra institución no gubernamental que lo que busca es la protección de nuestro derecho a vivir en un ambiente limpio. ¿Ok?
Y así hay un montón de otras fundaciones entonces que lo que hacen, ¿ya? Tanto como fundaciones o como ONG, es finalmente proteger nuestros derechos. Por último, ya que la tenemos, ya nuestro tercer punto es hacer marchas y campañas. Sí, yo sé que en el último tiempo ha habido un grupo de la sociedad, lo bueno que ha sido muy minoritario, ¿ya? Que ve las marchas como sinónimo de violencia. Las marchas no son sinónimos de violencia, las marchas no son sinónimos de saqueo, las marchas no son sinónimos, en este caso, de disturbios, ya para nada, sino que eso lamentablemente es lo que un grupo de la sociedad ha querido mostrar respecto a una marcha. Una marcha ya se suma a lo que es una campaña. Una marcha finalmente es cuando tú te agrupas con otras personas, ¿ya? Y lo que hacen es un llamado, ¿bien? A proteger los derechos de las personas, ¿ok? Entonces todo el mundo tiene derechos, bien, perfecto, y que el Estado debería garantizar, o él es el garante principal. Entonces, si yo, por ejemplo, siento que mi derecho a la seguridad está siendo vulnerado, que hay mucha delincuencia, que en este caso las leyes son muy laxas, claramente que yo perfectamente podría llamar a una marcha, a una convocatoria abierta, la cual es pacífica, y frente a eso salir con mis pancartas, salir en este caso con un grupo de personas y protestar ya a través de una marcha, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, yo lo que daría es a conocer el mensaje. O sea, las marchas son para eso. Es para dar a conocer un mensaje frente a una vulneración de derechos. Bien, entonces, en ese sentido, cuando se habla de las marchas, o sobre todo lo que pasó después del 18 de octubre con el estallido social, muchas personas pensaron que la marcha era simplemente vandalismo, que era salir a hacer destrozos y cosas así. Y la verdad es que una marcha puede ser cualquier llamamiento que pudiésemos hacer frente entonces a una temática específica. Entonces, por ejemplo, en la foto ustedes pueden ver que esta es una marcha contra ya la violencia frente a la mujer. ¿Ya? Entonces, y aquí está con el hashtag ni una menos, ¿ya? Y es una de las principales temáticas que hoy en día existe, que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, y no es solamente un tipo de violencia física, sino que hay un montón de otros tipos de violencia, porque se nos olvida, y ese es el concepto que es bien interesante, se nos olvida que la violencia no es una, ¿ya? Muchas personas piensan que, pero es que violencia es tirar una piedra, es que violencia en este caso es golpear, ¿ya? Y por ejemplo, cuando hablamos también de violencia, hay un tema de violencia psicológica, hay un tema de violencia social, hay un tema de violencia económica, que también sigue siendo violencia. Entonces, cuando yo tengo un grupo de la sociedad que, en este caso, por así decirlo, ¿cómo lo decir con palabras más lindas? Se aprovecha de la otra persona económicamente, o cuando hay alguien que comete un delito, es decir, roban millones de millones a través de la evasión de impuestos o a través incluso del desfalco, ya con boleta, etcétera, etcétera, y esa persona, de hecho, los tribunales ni siquiera la sentencian a cárcel, cuando una persona que estuvo en cárcel, ya porque lo encontraron vendiendo CDs pirata, ahí uno dice, ya, aquí hay algo que no me está calzando, ¿bien? Y ahí es donde uno finalmente dice, bueno, entonces, ¿y eso creo que es? Eso también es violencia económica. Es decir, que yo tengo los medios para hacer cosas que el resto no. Y eso entonces es un tipo de violencia que muchas veces lo hemos normalizado. Es decir, no, si el que tiene plata puede hacerlo y por eso... la pregunta es, ¿eso debería ser así? Y ahí es donde usted tiene que comenzar a reflexionar. Y si yo encuentro que hay algo que no me parece, tengo todo el derecho, porque dentro de la protección de los derechos, yo puedo ejercer mi derecho a través de las instituciones estatales, es decir, yo puedo ir a los tribunales ya y poner recursos, que es lo que vamos a ver siguientemente, pero también puedo ir a pedir ayuda frente a una ONG. Ahora, si ni tribunales me toman atención, ya, o no encuentro solución allí, o ninguna ONG me puede ayudar, perfectamente yo puedo hacer una marcha y una campaña. Por ejemplo, acá en Pichilemu tenemos un problema gravísimo hace muchísimos años respecto al tema de la laguna Petrel, del humedal Petrel. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde están las soluciones que las autoridades finalmente han hecho? No, no hay soluciones. Porque muchas veces dicen, no, es que el problema es desvío, porque desvío finalmente no canaliza. Si el problema incluso ni siquiera es desvío. ¿Ya? Aquí hay un problema que es medioambiental y que no tiene que ver con el manejo de los residuos, porque eso se está haciendo, sino que tiene que ver con el impacto que durante más de 40 años se hizo la laguna Petrel y que se pensaba que simplemente limpiando las aguas
ya se iba a limpiar solo. Y eso no es así, porque la cantidad en este caso de barro contaminado es muchísimo. Entonces, la autoridad desenfoca ya de lo que es la problemática real. La laguna del Ancho en Pichilemu se está secando y que es nuestra fuente secundaria de sacar en este caso agua cuando falla el estreno y el agua. Entonces la gran pregunta es, si ni tribunales, si ni las instituciones gubernamentales o y las no gubernamentales no me están ayudando perfectamente, yo puedo hacer una campaña, ya sea a través de medios digitales, es decir, redes sociales, puedo hacer una campaña en la radio, puedo hacer una campaña en papel, ya perfectamente poniendo carteles que hagan a la conciencia, que sumen a la causa, etcétera, etcétera. O incluso simplemente hacer llamados como por ejemplo en el quédate en casa, ¿ya? Y no salgas a andar en bicicleta, no trotes, ya no andas, no vayas a hacer surf, porque finalmente lo que estamos buscando es protegernos todos. Y eso son campañas, es decir, que hacen un llamado a otras personas a sumarse, ¿ya? Frente a lo que puede ser una vulneración de derechos, ¿bien? Entonces, en ese sentido es súper interesante el que yo entienda que existen estas tres formas de proteger nuestros derechos, ¿bien? Entonces, que no les digan, no, es que tú no puedes ir a tribunales porque este tema no es para tribunales. Bueno, pero si yo siento que me pueden ayudar, perfectamente, puedo ir a hacerlo. No, es que esta institución no te va a ayudar porque Greenpeace no tiene nada que ver con la Laguna Petrel. Bueno, pero si yo siento que Greenpeace sí me puede ayudar con la Laguna Petrel, bueno, ¿por qué no ir? Entonces, no, es que lo que pasa es que eso de quedarte en casa, yo no quiero quedarme en casa porque tengo derecho a salir a surfear. Entonces, bueno, yo puedo hacer perfectamente una campaña y decir no, no al surf, sino que quedémonos en casa porque finalmente no hay que decir que estamos en una especie de normalidad. Y eso uno lo puede hacer. Y somos libres, cada uno de nosotros, de poder hacerlo. Entonces, y ahí eso es súper importante, ¿ya? Por eso es muy trascendental que ustedes, como estudiantes, sean capaces de decir, no, pero ¿sabes qué? Yo tengo derechos, tengo deberes también, tengo responsabilidades. Pero yo también tengo derechos y sé cómo finalmente poder protegerlos, ¿ya? De otras personas. Bien, así que es bien interesante el que ustedes, chicos, se den cuenta de esto. Y campañas, vuelvo a insistir, pueden ser muchas campañas. Puede ser campaña en radio, en televisión, en medios digitales, en los diarios. Puede ser campaña a través de póster, puedo hacer campaña en este caso a través del boca a boca, puedo ir a juntar firmas, etcétera, y un montón de etcétera. Entonces, ahí es donde está la creatividad de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo importante? Que si yo siento, ¿ya? Que están siendo vulnerados nuestros derechos, lo que yo no puedo hacer es quedarme callado y normalizar que eso es así, ¿ok? Entonces, es que no, hoy en día es normal pegarle a la mujer. Es que no puede ser normal pegarle a una mujer, ¿ya? Y ese hashtag de una menos ni siquiera debería existir porque no debería existir violencia de género. No debería existir violencia ni siquiera frente a la mujer, ni tampoco a los niños, ni tampoco hacia los homosexuales, ni ningún otro tipo de violencia. Pero lamentablemente la hay. Y en ese sentido, chicos, es donde todos nosotros, sobre todo ustedes, las próximas generaciones, tienen que ser súper conscientes del protagonismo que tienen para también finalmente ser parte y defender sus derechos, pero también los derechos de la comunidad en general. ¿Ya? Entonces, ahí es donde usted tiene que decidir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago? ¿Y cómo finalmente puedo ayudar y cooperar? ¿Bien? ¿Todos podemos hacerlo? Claramente que sí. O sea, no hay nadie que me diga, no, profe, es que yo no puedo hacer nada frente al quedarse en casa. Si puedes, dentro de las campañas del quédate en casa, perfectamente puedes decir a un familiar que sale, oye, sé que mira, si no es tan necesario, quédate en casa. Si tú tienes redes sociales, si tienes un Instagram, perfectamente, puedes hacer una publicación y abajo, quédate en casa. ¿Ya? Entonces estamos mucho más protegidos cuando estamos en casa que, por ejemplo, si salgo y todo lo demás. Sobre todo por lo que yo muestro dentro de lo que va a ser esta normalidad que la verdad las cosas, uno es cosa de mirar, chicos, no tenemos normalidad todavía, ¿ya? Y si estamos esperando o añoramos esa normalidad, lo que vamos a hacer es enfermarnos, ¿ya? De ansiedad, nos vamos a enfermar en este caso emocionalmente. Entonces, es mejor decir, bueno, si esto es lo que nos toca, esta es la realidad que tenemos por el momento, ¿ya? Veamos cómo nosotros nos protegemos a nosotros mismos, ¿bien? Tres elementos: tribunales, ONGs, fundaciones y las marchas y campañas que son muy importantes para el tema de los derechos. No lo olviden, chicos, todos
tenemos posibilidad de participar en cualquiera de estas. Bien, y con respecto al tema de los tribunales, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? El primero está el recurso de protección. Cuando yo siento que hay algo que es inconstitucional, que es injusto, ¿ya? Yo puedo poner un recurso en este caso de protección. Es decir, por ejemplo, si yo estoy siendo culpado, ya voy a suponer de algo que supuestamente mi vecino dice que yo hice, yo puedo poner un recurso de protección para que finalmente se haga una investigación. ¿Ya? Y que mi vecino deje de estar diciendo cosas que finalmente no son, ¿bien? O en este caso, si yo fui al supermercado y de repente sonó la máquina o el guardia me dice, oye, ¿sabes qué? Te vi que te robaste algo y yo no me he robado nada, yo puedo en este caso levantar un recurso de amparo, es decir, que a mí nadie me puede, en este caso, detener de manera ilegal, ¿ok? Entonces, son dos formas que tenemos de poder hacerlo, o sea, un recurso de protección es cuando yo siento que hay una vulneración a mi derecho que están dentro de la Constitución, pero también entonces un recurso de amparo, que es cuando yo siento que a mí me toman preso de forma ilegal, ¿ya? Y yo lo puedo tomar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a suponer que aquí en Pichilemu se pone una fábrica de chanchos y yo tengo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y si yo vivo cerca, al lado de la fábrica de chanchos y está muy hediondo, ¿qué tipo de recurso podría poner en los tribunales? ¿Un recurso de amparo? ¿Acaso me están llevando preso? ¿O sería un recurso de protección? Porque tengo derecho en este caso a vivir en un ambiente limpio. Y eso es exacto, es un recurso de protección. Es decir, como yo tengo un derecho a vivir en un ambiente limpio, ¿ya? El recurso de protección lo que haría es investigar ya de dónde se está contaminando y si realmente es la fábrica de los chanchos la que está en este caso contaminando. Bien, así que bien interesante formas legales de poder hacerlo. Existen, es decir, recurso de amparo, ya en este caso cuando a mí me toman de manera ilegal, o en este caso recurso de protección cuando veo que hay una vulneración de derechos. Bien, entonces, si yo veo que, por ejemplo, mi mamá, mi papá no me están mandando al colegio, ¿bien? Y es porque no quieren simplemente, yo puedo poner un recurso de protección para que se me dé el derecho a la educación, ¿ok? Entonces, son formas que el Estado tiene, ya desde el punto de vista legal, de, en este caso, garantizar nuestros derechos. Bien, chicos, hasta aquí espero que vayan bien. De lo contrario, si hay alguna otra cosa ya o algo que no les quedó claro, pueden ponerle pausa y volver atrás. Bien, ¿por qué es tan importante participar? Ya hemos visto entonces la forma en las cuales podemos participar para nosotros defender nuestros derechos. Ya, eso es lo primero, ¿ya? Pero lo segundo, ¿por qué es tan importante la participación? Ahora, vuelvo a recordar dentro de su prueba, ya que hicieron, cuando yo les pregunté esto mismo, ¿por qué creen que es tan importante la participación? Alguien me dijo, ¿participar en qué? Entonces, si toda esta unidad hemos estado viendo que hablamos de participación en el concepto de la participación ciudadana, en la participación en la sociedad y en todo lo demás, la pregunta es, bueno, ¿y por qué participamos? ¿Por qué creen que es tan importante participar? Y aquí hay tres elementos que son claves para poder entender el por qué es tan importante. Lo primero, en que cada uno de nosotros tiene pensamientos distintos. Todos. Ya aquí no hay nadie que piense igual a la otra persona. Y eso nosotros lo vamos a poder ver en las distintas ideas que tenemos. Entonces, tenemos distintos pensamientos, tenemos distintas ideas, y eso implica entonces que toda la sociedad se construye a través de distintos puntos de vista. Entonces, por eso es tan importante la participación, porque de lo contrario, si yo no participo, el pensamiento, las ideas y los puntos de vista será el que se imponga desde un grupo o desde una persona solamente. Entonces, entendiendo que la sociedad, primero, la constituimos todos y segundo, todos somos parte de ella, entonces es que todos deberíamos participar en la constitución de nuestra sociedad, en la organización de nuestra sociedad. Y de ahí entonces que este concepto de poder decir, por eso entonces queremos una nueva constitución, o hay gente que quiere una nueva constitución, porque siente que la constitución que hay no le dio espacio a usted y a cada uno de nosotros, ¿ya? Para participar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Ya? Entender que nuestra sociedad se construye con pensamientos, con ideas y puntos de vista de todas las personas que son parte de la sociedad. Y no solamente
de unos pocos o de un pequeño grupo. Entonces, si a mí me van a preguntar, ya, o veo que en una comunidad alguien dice, oye, ¿sabes que yo quiero volver a hacer surf? ¿Ok? La pregunta es, ¿y le preguntaste a toda la comunidad? No, es que yo quiero, pero la pregunta es, si hay un punto de vista, ya, que el tuyo, que hay un pensamiento que es el tuyo, que hay una idea que es la tuya, la pregunta es, ¿y le preguntaste al resto? Porque tu decisión no solo te afecta a ti, afecta a toda una comunidad. Entonces ahí es donde uno dice, ah, entonces la participación es para que yo también dé mi punto de vista y dé mi opinión. Y una vez que todos demos nuestro punto de vista y demos nuestra opinión, podamos decir, sí, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos como sociedad. Esto es lo que yo estoy finalmente buscando, ¿ya? Para nuestra propia comunidad. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué sucede cuando no se participa? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, yo no me siento integrado? Eso me provoca el sentimiento de injusticia, ¿ya? Siento que es injusto, o sea, ¿por qué unos pocos deciden lo que nos afecta a todos? Entonces, cuando usted, por ejemplo, alega con que los políticos, es que aquí, que allá y todo lo demás, o la misma niñita que se acuerdan que en las primeras clases decía que los ladrones estaban en el Congreso, pero la pregunta es, la gente del Congreso no se elige sola. Ah, se eligió por los ciudadanos. Ah, pero es que yo no fui a votar por ellos. Entonces ahí te das cuenta cuán importante es la participación. Si alguien me puede decir, ah, pero profe, es que, mire, yo no fui a votar por ellos porque ninguno me representa, porque son todos iguales. Y la gran pregunta es, bueno, según la Constitución, ¿qué dice también? Que tú también tienes derecho a ser elegido. Entonces, si yo veo que ninguno de estas personas me representa, quizás lo mejor sea el momento en que yo personalmente diga, no, es que yo quiero representar a los que el resto no representa. Y a partir de eso, pueda también participar, ¿ya? En lo que va a ser la organización política. ¿Y por qué no? Alguno de ustedes motivarse y decir, no, ¿sabes qué, profe? Me gusta la idea, yo quiero ser alcalde de esta comuna, voy a ser concejal, quiero llegar a ser presidente, quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente, no sé si ya lo dije, me parece que sí. ¿Cachai? Y en ese sentido, ¿ya? Es porque entonces cuando tú dices eso, dices, uy, sí, yo siento que es importante participar. Y por último, si alguien me dice, no, es que sé que ya, profe, ya igual me tinca, pero no como para ser presidente, ni ministro, ni esas cosas, pero sí entiendo la importancia entonces del voto, de ir a votar, de decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo opino, ¿ya? Y a lo mejor de todas estas personas, quizás esta es la persona que más me representa. Ahora, a lo mejor no de un partido grande, a lo mejor de un partido pequeño, a lo mejor lo más probable es que pierda, pero yo estoy dando a conocer mi opinión. Y por eso es tan importante, chicos, la participación. Es decir, no quedarse con lo que dice el resto o lo que hace el resto. Acá, en la sociedad, no hay un protagonista. O sea, aquí quien manda no es el presidente. El presidente hoy en día está gobernando porque un montón de ciudadanos le dio el poder a través de los votos. ¿Bien? Pero no es porque por sí solo dijo, no, yo quiero ser y me pongo puesto. Entonces, la participación es fundamental, porque si tú vas a votar o no vas a votar, estás participando y eligiendo igual a nuestras autoridades. Entonces, mucha gente dice hoy en día, uy, no me gusta el gobierno, no me gusta cómo lo ha hecho, no me gustan nada las cosas. Perfecto, y cuando hubo elecciones, ¿por qué votaste? Ay, es que yo no fui porque ese día estaba ocupado, porque ese día hicimos un asado, entonces quiero ir a votar porque son lo mismo de siempre. Entonces la pregunta es, ¿te das cuenta entonces lo importante que es la participación? Y ahí uno dice, sí, parece que el profe tiene algo razón. Entonces, por eso es tan importante participar, dar a conocer tu pensamiento, tus ideas, ¿ya? Pero también tus puntos de vista. Y eso es fundamental para que cada una de las democracias funcione en nuestro planeta. Si en algún momento hay un grupo que no está participando, la verdad las cosas entonces es que no es el pensamiento, no es las ideas, no es el punto de vista de todos, sino que es el punto de vista de solo un grupo. ¿Ya? Y eso es lo que no tenemos que dejar que suceda. ¿Bien? Voy a comentarles que además de eso estoy saliendo de mi amigdalitis, por eso que mi voz está media rara todavía. Bien, dicho eso, vamos ahora. ¿Cómo nosotros podemos participar de manera constante y diariamente a través de las actitudes cívicas? ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué son las actitudes cívicas?
Primero, una actitud se define como una disposición y ánimo, ¿ya? A manifestarse de algún modo. Entonces, cuando usted está idiota, está con esa actitud, ¿ya? Pero cuando usted está ansioso, está con esa actitud. Y si se dan cuenta, una actitud finalmente es un ánimo manifestado en algo. Y una actitud cívica tiene que ver entonces con cómo finalmente nosotros nos respetamos, ¿ya? Como ciudadanos, en todas las normas de convivencia pública, ¿ok? Y esas actitudes cívicas que yo puedo tener, es decir, ese comportamiento que tengo dentro de la sociedad, lo que tiene que hacer es sumar a la convivencia entre todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, ¿bien? Porque si yo tengo una mala actitud cívica, claramente que el aporte que yo estoy haciendo a la comunidad va a ser mucho menor. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, aquí hay dos casos. En el caso uno, aquí vemos a una persona, fíjense, ya que está ayudando a qué? A levantar a otra persona. Alguien me dice, pero mira, está a punto de caerse y... Ah, pero profe, míreme encima, es negrito. Ah, no, yo no lo hice salvado. Entonces, te fijas que la actitud inmediatamente ya cambia. Entonces, cuando alguien dice, no, a mí me da lo mismo la persona, yo voy y la ayudo y la rescato porque en realidad está en ayuda, pa, es una actitud cívica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya, las actitudes cívicas todos los días nosotros los vamos demostrando. No sé si se fijan que en su casa muchas veces los papás están hablando y le dicen, usted quiere dar su opinión y le dice, oye, no te metas, esto es conversaciones de grandes. Y ahí uno dice, a ver, ¿cuál es la actitud cívica entonces que está primando en mi casa? ¿La participación? No, creo que no. ¿Ya? ¿El respeto? Creo que no. Y entonces, frente a eso, yo puedo escuchar el punto de vista de usted sin ningún problema. Y en clase lo hacemos y todo lo demás. Ahora, eso no implica de que usted tome las decisiones. Y eso quiero que lo entiendan. Porque hay una gente que dice, ah, pero es que a mí ya igual me escuchan, pero como que no me pescan. No, no, es que dentro de esa actitud está la participación. Yo te puedo escuchar y tú puedes exponer tus puntos de vista. O sea, como que mi hija que tiene, no sé, 13, 14 años me dice, oh, yo quiero salir el día sábado en la noche porque voy a salir a carretear con mi amiga. Perfecto, yo puedo escuchar sus puntos de vista, pero eso no implica que le voy a dar permiso, porque ahí hay otras variables, ¿ya? Pero tiene que ver entonces con cómo finalmente uno va llegando a algo que es clave y que lo vamos a ver más adelante y que tiene que ver con el hablar y que se llama diálogo. Y por último, fíjense acá en el caso 2 ya cómo los niños están todos interesados, escuchando la clase, y luego de eso, entonces, de manera ordenada, uno levanta la mano y dice, yo, profesora, entonces, para participar. ¿Y qué tiene que ver entonces con cómo nosotros nos respetamos los unos con los otros? Y dentro de la actitud cívica, por ejemplo, tenemos el respetar a todas las personas. Y eso, ¿qué es lo que va a promover? Ya la igualdad y la opinión entre todos y cada uno. Entonces, si yo respeto a todas y cada una de las personas, yo voy a escuchar su opinión, aunque sea distinta a la mía. Y voy a promover que todos tengamos el mismo valor en cuanto a la persona, en cuanto a la opinión que emite. O sea, ah, no, es que esta persona es un loco connotado a nivel nacional y todo lo demás, entonces su opinión vale más. Perdón, no, no, la opinión de todos vale exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido aquí no hay gente más connotada que otra o todo lo demás, sino que nuestras opiniones son todas iguales porque yo baso mi opinión en el respeto hacia el otro. ¿Bien? Luego tengo el tema de la honestidad y la responsabilidad, donde el diálogo nos tiene que llevar a acuerdos, pero diciendo la verdad, ya siendo también responsable con lo que hago y con lo que finalmente hago, ¿ya? Y con lo que digo, ¿ya? Y eso se hace a través del diálogo y de los acuerdos. Y también la convivencia, y que tal como lo estaba conversando y diciendo, ya tiene que ver con hablar con la verdad y cumplir con las responsabilidades. Ahora, donde estas cosas no se comienzan a ver, y ahí donde uno dice, wow, aquí es donde entonces nuestras actitudes cívicas se van por el water, por ejemplo, en el bullying del colegio, ¿ya? Y cuando hablamos del bullying, ya son estas actitudes agresivas, intencionadas, pero que ocurren sin motivación evidente y son de manera constantes, ¿ya? Y que se dan hacia otros niños. Entonces, y ahí uno dice, bueno, pero ¿qué actitud cívica es la que está fallando aquí? O sea, varias actitudes cívicas son las que finalmente están fallando cuando hay alguien que está haciendo bullying, ¿ya? Sobre todo porque no hay una motivación aparente frente al poder hacer o no hacerle bullying a una persona. Ahora, es bien interesante el tema del bullying, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de bullying, muchas veces cuando alguien molesta a otra persona y dice, oh, me está haciendo bullying.
eh, es súper importante la definición del bullying: actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, ¿ya? Y que finalmente no tienen motivación. Entonces, el bullying se trata más o menos de eso, de ciertas actitudes, ¿ya? Que salen de lo normal, en el sentido de que, a ver, si yo estoy con un amigo y de repente lo molesto, le tiro una talla, ya, perfecto, se entiende. Pero cuando es reiterado y no se entiende el por qué, claramente que ahí es donde estamos frente al concepto de bullying. Ahora, ¿cuál de todas nuestras actitudes cívicas fallan? Allí hay varias que finalmente van fallando. Sobre todo cuando yo veo bullying y no hago nada frente a ello. Entonces, y ahí nos convertimos todos en cómplices de una situación que quizá es mucho más grave de que, no, si se tontean no entre ellos y son amigos y después se arreglan. Quizá hay cosas que son de fondo. Entonces, muchas veces nosotros lamentablemente pasamos por alto ciertas situaciones, ¿ya? Pero no con dolo, o sea, no con intención, sino que también porque los niños tampoco nos entregan información. Ahora, por eso, y ahí hay que tener súper claro el concepto de bullying, es decir, cuando es algo que es agresivo, intencionado, repetido, ¿ya? Y sin ningún motivo aparente, ¿bien? Así que en ese sentido es bien interesante el poder entender este concepto del bullying. Y frente a eso, ya hay otro concepto que tiene que ver con cómo nosotros deberíamos resolver todas estas situaciones, y lo hacemos mediante el diálogo, ¿ok? Ahora, el diálogo es una comunicación que lo que busca finalmente es establecer acuerdos entre distintas partes, ¿ya? ¿Para qué? Para que de esa manera ya podamos llegar a la solución de un tema u una problemática. Ahora, cuando hablamos del diálogo, tiene relación con poder entablar una conversación, mediar con ciertas opiniones y que incluso hasta una tercera persona nos puede ayudar. Es decir, si yo tengo una situación X ya con otra persona, con Juanito, perfectamente Pedrito puede interceder entre nosotros, ver los puntos de vista, escuchar nuestras opiniones, y finalmente lo que se busca a través del diálogo es llegar a un consenso, es decir, a un acuerdo, ya donde finalmente ambos, después de haber dado nuestro punto de vista, finalmente pudiésemos llegar ya y terminar entonces de buena manera lo que pudiese haber sido un conflicto o un problema o una problemática, ya que muchas veces, si se dan cuenta, gran parte de las cosas que ocurren se resolverían con el diálogo. Pero lamentablemente hay muchas personas que no les gusta conversar los temas, no les gusta escuchar la opinión de los demás, y ahí entonces hay una mala práctica de lo que son entonces estas actitudes ya ciudadanas o estas actitudes cívicas, del escuchar al otro, del respeto, de la empatía hacia la otra persona. Y por eso entonces que el diálogo muchas veces no funciona. Bien, ahora, ¿qué es importante? Las sociedades, para que lo anoten, se construyen con diálogo. ¿Ok? Entonces usted necesita ya poder dialogar entre todos para llegar a un consenso de la sociedad que nosotros buscamos o lo que nosotros queremos. ¿Bien? Ahora, para ir ya finalizando, hay dos cosas que son bien importantes que nosotros debemos proteger. Hemos visto cómo proteger nuestros derechos, hemos visto cuáles son las actitudes que tenemos que tener constantemente, hemos visto en este caso cuál es uno de los principales problemas, tanto por ejemplo el tema de el bullying, ¿ya? O en este caso la falta de diálogo como herramienta para llegar a consenso. Y por esa misma razón entonces la gran pregunta que les voy a dejar a ustedes para que la piensen, para que le den vuelta, porque aquí no se trata simplemente de leer y decir, ya no, esto es así y frente a eso es lo que está en el libro y nada más. No, aquí lo que se busca, chicos, es finalmente el protagonismo de ustedes. La gran pregunta es, nosotros como personas responsables de nuestra sociedad debemos cuidar primero nuestro medio ambiente. Entonces ahí nosotros tenemos por ejemplo, el reducir, ¿ya? Tenemos el reciclar, el reusar, en este caso el recuperar, ¿ya? Y el rechazar. De estas 5 R, la gran pregunta es, ¿de cuál de todas esas yo estoy haciendo? Estoy reciclando, estoy reduciendo, estoy reusando, estoy rechazando, ¿ya? Estoy recuperando cosas. Entonces, y ahí uno dice, o sea, que profe, yo como que no hago ninguna de las 3 R. Entonces, ¿por qué gasto cosas como loco? ¿Por qué no reciclo nada? ¿Por qué tampoco reutilizo nada? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí alguien me dice, pero profe, usted toma agua de aloe vera siempre.
Digo, no, o sea, esta botella la tengo hace mucho tiempo, la lavo, ¿ve? Aquí dice agua, ¿ya? Y la lavo porque en este caso la reutilizo, ¿ya? La reutilizo constantemente, ya está bien viejita, debe tener por lo menos harto tiempo y cada cierto tiempo hay que lavarla muy bien. eh, Porque la idea es no gastar, pues, o sea, no gastar, no en este caso sentir que todo es desechable, ¿bien? Yo creo que gran parte de lo que la pandemia nos ha estado enseñando es eso, o sea, a sentir que el medio ambiente es importante y que no todo es desechable, o sea, no todo es consumir. Y por eso entonces usted como estudiante tiene la gran responsabilidad de sumarse a esto. Ya vemos varios que estamos trabajando en este momento frente al cuidado del medio ambiente y la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo usted se suma? ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacerlo? Desde nuestra propia casa, desde nuestro propio actuar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen un huertito donde plantan sus cositas? ¿Cuántos de ustedes van a dejar las botellas? Tratan de no ocupar botellas, por ejemplo, reutilizan cosas que tienen en este caso ya ningún uso y lo van reusando. Entonces, en ese sentido, chicos, ver qué es lo que yo estoy haciendo por el medio ambiente. Y también esa misma pregunta, hacérsela por el patrimonio. Es decir, el patrimonio es lo que nosotros hemos ido dejando como vestigios a lo largo de la historia. Y la pregunta es, ¿cuidamos nuestro patrimonio? ¿Ya somos conscientes finalmente de lo que tenemos? ¿O cuando vemos una casa antigua, una casa vieja, es, ah, no, es simplemente una casa nomás? La gran pregunta es, ¿cuál es el valor que una comunidad le da a ciertos lugares, a ciertas personas? Porque también hay patrimonio humano. Entonces, frente a eso es súper importante que ustedes digan, ok, sí, yo como ciudadano dentro de mi actitud va a ser permanente el cuidado del medio ambiente, el cuidado del patrimonio, como parte entonces de mi actuar como persona. Bien, y con todo esto, ya la sumatoria de todo esto que hemos visto a lo largo de estas 6 clases, nos habla entonces de cómo debemos nosotros participar en esta organización política de Chile. Y por eso esta parte final de la unidad ya la cerramos con esto, en cómo yo me hago responsable del cuidado del medio ambiente, de mis actitudes cívicas, de poder ser un aporte a la sociedad, pero lo más importante, chicos, entender el valor y el gran valor que tiene la participación. Es decir, no solamente pensar en que la participación es para los políticos, es para los adultos. Todos podemos participar con acciones tan pequeñas como, por ejemplo, reducir nuestra basura, como reciclar nuestras cosas, como valorar el tema del patrimonio, como de ver que hay alguna situación de injusticia, alguna situación de bullying, si hay alguna situación de vulneración de derechos, no ser cómplice. Y así suma y sigue un montón de otras cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra propia persona. Y no necesito ser senador, diputado, presidente para tomar parte entonces de esto que hemos conocido como participación política. Bien, así que como actividad final de todo esto, de toda esta unidad, porque ya volveremos entonces a ver una segunda unidad con un tema distinto, la pregunta es, ¿cómo podríamos terminar con el bullying en nuestra sociedad? ¿Hay alguna idea? Quiero que planteen ideas. ¿Cómo usted, unas 2 o 3 ideas, cómo terminarías tú con el bullying que hay, por ejemplo, en los colegios? Quizás a lo mejor yo sé que en mi colegio no se ve mucho, pero quizás en otros lados sí. Y la pregunta es, bueno, yo a lo mejor tengo una idea para terminar con el bullying. Y eso es importante. Hay que plasmarla, ¿no? ¿Sabes qué? Miren, me gustaría hacer un canal de YouTube donde voy a explicar esto. No, es que voy a hacer un Instagram donde voy a hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hay formas, hay campañas, ya les dije, hay marchas, hay tribunales, hay ONG, hay muchas formas finalmente de poder ayudar ya desde la participación de un país, ya, perdón, desde la participación y la organización de un país. Bien. Y por último, la segunda pregunta es, ¿cómo podemos proteger nuestro patrimonio, ya y medio ambiente, desde nuestras propias decisiones? O sea, dentro de mí, ¿qué cosas puedo hacer yo para finalmente poder proteger tanto el medio ambiente como el patrimonio? Y quiero que hagan entonces 3 estrategias. No, mire, yo haría esto, profe, haría esto otro, y con harta creatividad. Bien, y con esto son las actividades finales que yo tengo de esta unidad. Espero que dentro de estas 6 clases haya quedado bastante clarito la forma en la cual se organiza entonces nuestro país, el valor de los derechos, el valor de los deberes, el valor de la participación, el valor en este caso del cuidado, de la protección, ver cuáles son nuestras autoridades, qué rol cumple cada una de ellas y finalmente entonces poder entender que la participación
en la organización de nuestro país es fundamental y es tarea de todos. Así que por mi parte no me queda más que despedirme, darle las gracias a todos quienes han seguido este canal, ya a todos quienes están haciendo las actividades desde Classroom. Y con esto, con la clase número 6 terminamos con la unidad de organización política de Chile, donde hoy vimos los derechos, actitudes y el cuidado finalmente de nuestro entorno. Soy el profesor Álvaro Álvarez, profesor de Historia y Geografía, ya soy el loco profe de Historia, me pueden ver en el canal de YouTube, bien, así que por mi parte no me queda más que darle un fuerte abrazo, decirles que por favor se queden en casa, todavía no hay una normalidad, no crean eso de que podemos volver a hacer nuestra vida como la hacíamos habitualmente hace un par de meses atrás, pero sí hay que tener la convicción y la fe de que esto nos está enseñando y estamos siendo mejores personas cada día. Esa es la actitud que hay que tener, el concepto de la resiliencia, de ir aprendiendo de las cosas que finalmente a lo mejor no tan buenas nos vayan pasando, nos va a hacer mejores personas. Así que por mi parte, muchísimas gracias por estar acá viendo esta clase y espero entonces que nos veamos en una próxima oportunidad. Recuerda, si estás viendo esto en YouTube, darle like, compartir y suscribirte al canal. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.